Estamos hablando del comandante general de la policía. Y a la dictadura lo que le conviene es, en el transcurso de estas horas, negociar con Raúl Alfaro. Y seguramente le estarán diciendo: mira, lo que solamente te pedimos a ti es que declares que recibiste tales o cuales órdenes, que recibiste tal o cual procedimiento, orden ejecutiva, documento de parte de Pedro Castillo que te obligaba a las detenciones, que te obligaba a lo uno, a lo otro, y sobre todo el supuesto delito de rebelión, que incluye levantamiento en armas. Lo que le falta a la dictadura es un testimonio como este, y sobre todo las pruebas de que hubo un movimiento de armas que habría liderado Pedro Castillo a través de un mando policial. Y qué mejor que este mando policial sea el ahora comandante general de la policía, Raúl Alfaro, quien ha tenido efectivamente una cercanía con el llamado español. Investigación se cae a pedazos. El periodista Raúl Arias reveló que el allanamiento de la casa del comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, demostraría la desesperación de la Fiscalía y de este gobierno usurpador que no tienen manera de probar el supuesto delito de rebelión que encabezó Pedro Castillo. Y es que no existe ni un audio, chat o documento en el que se pruebe que este dio la orden para que se ejecute el supuesto autogolpe. Por eso la dictadura ingresó a este domicilio con la excusa de su nexo con el famoso español para tratar de sembrar pruebas que fortalezcan su versión. En una acción desesperada, la dictadura estaría buscando sembrar pruebas del supuesto delito de rebelión protagonizado por el presidente Pedro Castillo Terrones. En horas de la madrugada, amanecer lunes, la Fiscalía decidió allanar la vivienda del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro. Esto marca el principio del desmoronamiento de la presente dictadura, puesto que ya a todas luces evidencia su grado de desesperación. No tienen manera de probar el alzamiento en armas y el delito de rebelión que, según su versión, habría protagonizado o encabezado Pedro Castillo Terrones. No hay manera, no hay forma, se cae a pedazos. No pueden ellos fundamentar ni con ningún documento, ni con ninguna llamada telefónica, ni con ningún WhatsApp que se dio una orden ejecutiva para la realización del denominado autogolpe del profesor presidente. Entonces, en esa acción desesperada y como el tiempo se les va, y porque sus amos de Washington ya les han ordenado el adelanto de elecciones, y ayer mismo se han destapado serias y graves denuncias contra Dina Boluarte, es que la dictadura decidió hoy en la mañana ingresar al domicilio de Raúl Alfaro, quien todavía sigue siendo comandante general de la policía. Este hombre, quien apareció como uno de los protagonistas de haber detenido a Pedro Castillo como parte del grupo de la banda de la fiscal ejecutivo Congreso que detuvieron al presidente de la República, ahora cayó en desgracia. Raúl Alfaro Alvarado cayó en desgracia por una fotografía que se tomó con el ciudadano español Jorge Enríquez, el apodado el español, el espía, que según la declaración de la dictadura o la versión de la dictadura, habría sido el contratado por el presidente Castillo para llevar adelante la red de espionaje que, según estos mismos delincuentes por ahora en el poder, habría estado encargada de la desaparición de la fiscal Patricia Benavides y también del seguimiento y desaparición del coronel Harvey Colchado, estos dos últimos miembros de la banda de los cuellos blancos. Claro, como ellos están en el poder, ahora han volteado la torta y han agarrado al ciudadano español, al cual estarían vinculando con tráfico de terrenos y con otros tipos de antecedentes. El ciudadano español, en efecto, aparece más de una vez en una relación muy cercana con el comandante general de la policía, Alfaro. Pero Alfaro primero había sacado cuerpo. Había dicho que él solamente coincidió en una sola vez con el ciudadano español y no más.
Sin embargo, se habría revelado, según las declaraciones del Español, que ha habido más de una vez que se encontraron y que hubo una relación más estrecha. Por supuesto, dentro de lo que han sacado la prensa basura ayer, está un WhatsApp y una declaración donde el Español habría recomendado al presidente Pedro Castillo que Alfaro sea nombrado director general o comandante general de la policía, cargo que hasta ahora ostenta. Entonces, la nueva argucia ahora de la dictadura a través de la Fiscalía es crear una carpeta nueva en la cual se está involucrando a Alfaro, y como ya allanaron su domicilio, ahora es cuestión de horas o quizás a más tardar de días para que la dictadura diga oficialmente lo siguiente: hemos descubierto en la vivienda de Raúl Alfaro la orden de que Pedro Castillo había señalado el día y la hora para la detención de la fiscal, de los congresistas y del resto de autoridades del Estado. Y que esta versión, que lo van a difundir por supuesto por todos lados, en la prensa basura y los medios que tengan todavía como aliados hasta hoy, la dictadura va a decir: ahora sí se demuestra que el delito de rebelión se estaba consumando, puesto que existen las órdenes que han aparecido en las computadoras del comandante general Raúl Alfaro. Claro, para un golpe de Estado se necesita por lo menos alguna fuerza armada que te apoye. Y como la dictadura no puede demostrar que haya habido algún general del ejército, algún general o almirante de la FABE, de la Marina, ni nada de eso que haya prestado siquiera su auxilio, su apoyo, su respaldo, o haya estado cercano al presidente Pedro Castillo, no hay nada de eso. Entonces la dictadura boluartista ha decidido hacer aparecer pruebas, pero en este caso en el lado de la Policía Nacional. Y por supuesto cayó en desgracia Raúl Alfaro, porque era y es el chivo expiatorio que ahora va a tener que pagar pato. Raúl Alfaro por el momento se halla no habido. Estamos hablando del comandante general de la policía. Y a la dictadura lo que le conviene es, en el transcurso de estas horas, negociar con Raúl Alfaro. Y seguramente le estarán diciendo: mira, lo que solamente te pedimos a ti es que declares que recibiste tales o cuales órdenes, que recibiste tal o cual procedimiento, orden ejecutiva, documento de parte de Pedro Castillo que te obligaba a las detenciones, que te obligaba a lo uno, a lo otro, y sobre todo el supuesto delito de rebelión, que incluye levantamiento en armas. Lo que le falta a la dictadura es un testimonio como este, y sobre todo las pruebas de que hubo un movimiento de armas que habría liderado Pedro Castillo a través de un mando policial. Y qué mejor que este mando policial sea el ahora comandante general de la policía, Raúl Alfaro, quien ha tenido efectivamente una cercanía con el llamado Español. ¿Qué mejor prueba contundente tendría la dictadura para hundir y confirmar la sentencia que están buscando tener antes de que se les revierta toda la torta contra el presidente constitucional Castillo Terrones? ¿Qué mejor prueba para justificar las dos prisiones preventivas que ya tiene el todavía presidente constitucional? Cosa que, dicho sea de paso, no ocurre en ninguna otra parte del mundo, puesto que en los países más avanzados en las llamadas democracias republicanas no se puede dar la situación que un ciudadano esté preso cuando todavía no se le ha probado ni condenado en nada, y peor cuando son dos prisiones preventivas, y peor cuando estamos hablando de un presidente constitucional que tiene la figura del antejuicio. Y peor aún cuando no ha sido vacado de forma regular.
Como todo esto ya se les va cayendo poco a poco y es cuestión de tiempo que a nivel internacional y a nivel nacional se caiga la careta, la falsedad, la farsa de esta dictadura, la dictadura en su desesperación tiene que avanzar pasos muy audaces. Y seguramente en las próximas horas aparecerá Raúl Alfaro con pruebas y documentos del llamado delito de rebelión de Castillo Terrones. Eso es lo que está trabajando la dictadura ahora. Los más especialistas en todo esto son, por supuesto, los Jarvis Colchado, las Patricia Benavides y gente que ha servido en los hechos más capazmente a la dictadura y a la mafia de los cuellos blancos, que es la misma cosa al final de cuentas. Entonces, hermanos de Ágora Popular, hoy lunes se amaneció con esta noticia y por supuesto que los principales medios de comunicación preocupados y que se han vuelto buenos estar preocupados por las poblaciones del norte del país le han dado un rinconcito a esta noticia porque es parte del plan de la dictadura que todavía guarda cierta alianza con los medios de comunicación. Pero no olvidemos que la principal agenda de la que también conocemos como prensa basura no es ya servir al 100% a la dictadura. La agenda de la prensa basura es servir en prioridad a sus amos del exterior, a las familias de élite mundial representadas en los grandes grupos de poder económico, que a nivel internacional también se van cayendo a pedazos, como vamos a explicar en futuros videos los próximos días. Por el momento, la dictadura mundial ha ordenado a Perú adelanto de elecciones y por eso es que ayer la prensa basura con toda su artillería se ha concentrado en Dina Boluarte para explicar verdades mezcladas con mentiras. Una de esas, y que es más verdad que mentira, es el protagonismo de Dina Boluarte, que siendo candidata a la vicepresidencia de la República en el partido Perú Libre, no escondió su angurria, sus ganas de robar, cuando un donativo de varias cajas de atún y de conserva había llegado a el local partidario de Perú Libre. La candidata en ese momento a la vicepresidencia ordenó que se llevaran a su domicilio ese cargamento que había sido donado para los militantes de la campaña de ese partido. Desde allí ya se veían graves señales de lo que sería hoy la que está en el poder como una vulgar delincuente oportunista que miró su mejor oportunidad para llegar a esa máxima magistratura y representación del Perú, como es el cargo de presidencia de la República. Dina Boluarte está siendo desnudada y la prensa basura se está encargando de hacerlo. Como el tiempo es corto, la dictadura tiene que tomar decisiones y lo está haciendo con gravísimos errores de táctica y estrategia. Los amos del mundo han ordenado adelanto de elecciones y el Congreso todavía no le hace caso. Pero como hay una pelea entre los grupos de poder corporativos transnacionales y los grupos de la burguesía nacional, es que esto va a tener que terminar en algo. En un acuerdo conciliación, quizás. En una negociación, tal vez. Pero lo más probable es que termine con el fracaso de los últimos y que tienen que dar paso a los otros que son más poderosos. Al final, ambas dictaduras se están desmoronando. Pero lo que ayer se ha revelado contra Dina Boluarte, con su asesora y con el robo y el dinero que habrían cobrado también a este mismo empresario de apellido Beltrán, 150.000 soles directos al bolsillo de Dina Boluarte, no es poca cosa. Lo que se busca es destruir la imagen de la carátula principal de la dictadura para dar el pase a la siguiente etapa. Lo que los amos del mundo quieren es adelanto de elecciones. Dina Boluarte ya no les sirve para nada. Entonces están desesperados. Y como es esa la desesperación, recién hoy en la madrugada, a raíz de los programas de la prensa basura de ayer, recién hoy en las primeras horas deciden allanar el domicilio de
el comandante general de la policía. A la dictadura no les interesa incluso morderse entre ellos mismos, hacer caer en desgracia a sus mismas figuras. Si Raúl Alfaro había salido como uno de los héroes que había detenido aquel 7 de diciembre al presidente Pedro Castillo, héroe que había logrado que no se ejecutara ni el golpe ni la fuga de Pedro Castillo. Así aparecía en los medios de comunicación. Ahora, Raúl Alfaro cayó en desgracia. Y Raúl Alfaro va a aparecer, acuérdense de estas palabras, va a aparecer como el que poseía más pruebas del delito de rebelión contra Castillo Terrones. Ese es el siguiente paso. Pero a la dictadura ya nada le sale bien. Nada le está saliendo bien. Y mientras esto se da, por supuesto que se viene desmantelando la figura de Dina Boluarte, de Alberto Otárola, de todos los que han utilizado sus cargos para llevar a sus grupos familiares y nada más. Porque ni siquiera se acordaron de sus compatriotas que acompañaron su campaña electoral, ni aún ellos mismos fueron beneficiados, como es en el caso de los testimonios que hemos mostrado antes y de lo que la prensa basura misma ha mostrado el día de ayer. Ni siquiera han dado la mano a los que les apoyaron en su campaña electoral. Por eso Dina Boluarte, que utilizó a Perú Libre como una especie de trampolín hasta donde está hoy, Dina Boluarte está más que en desesperación, no solamente por su rostro demacrado, por sus grandes ojeras, que no es de que esté estudiando las maneras de cómo salir de esta situación, sino que está que no duerme sabiendo que lo que le viene sí o sí es la prisión por delitos de genocidio. La dictadura está en desesperación y no lo estamos exagerando. Es evidente la desesperación de la dictadura y se da en los pasos que viene ejecutando uno por uno, sobre todo en el aspecto político, en el aspecto legal y en todos los aspectos. Dicho sea de paso, amigos de Ágora Popular, parte de esta campaña para lograr meter en la cárcel con pruebas, entre comillas, que van a aparecer, que ellos la van a hacer aparecer al presidente Pedro Castillo, y para que el mundo diga que de verdad acá se está cumpliendo el debido proceso y nadie se queje diciendo que todo es inventado, la dictadura está haciendo aparecer no solamente, seguramente hará aparecer USB, testimonios, lo van a meter preso el comandante general de la policía, después va a ser colaborador eficaz, así van a hacer lo mismo de siempre y al final van a hacer aparecer pruebas, entre comillas, que sí hubo delito de rebelión por órdenes acá, movimiento de armas, compra de armas, etcétera. El llamado equipo de chuponeo de alta modernidad, que está demostrado que los equipos Pegasus solamente se venden de gobierno a gobierno, de estado a estado, pero la dictadura, aprovechando la desinformación y la ignorancia de la ciudadanía en general, ha dicho que el denominado español Jorge Enríquez y otras personas, como el congresista fujimorista Cordero, habrían viajado al exterior para comprar con 150,000 soles un equipo de chuponeo de varios millones de dólares. Toda una farsa completa que hasta ahora se lo han comido gran parte de la ciudadanía, porque ese es el trabajo de la prensa basura. Imagínese usted, amigo de Ágora Popular, que el presidente Pedro Castillo, que obviamente tenía y tiene su derecho de poder defenderse de sus enemigos, haya realizado esa operación, que se demoró, por cierto, en hacer, de llevar adelante la creación de un servicio de inteligencia propio, autónomo, y que no responda a los intereses de las mafias que están en el poder desde la dictadura de Fujimori, por no hablar de mucho atrás. Pero para poder vencer tamaña estructura de espionaje y control, Pedro Castillo tenía desde un inicio que avanzar su propio sistema de inteligencia, pero se demoró pues. Y cuando quiso hacerlo, ahí vemos los movimientos que hizo con este ciudadano llamado el Español. Pero ¿qué cosa? A partir de ese movimiento de coordinar y de tratar de ejecutar algo,
Ahora nos vienen a decir que se quería comprar todo un equipo llamado Pegasus, valorado en varios millones de dólares, con un adelanto de 150.000 soles. O sea, esa trama, esa farsa, nadie se la cree, al menos lo que tiene en estos momentos una investigación mediana de la situación. No lo podemos creer. Pero, sin embargo, esto es parte de la farsa que ahora viene a continuación. Como Pedro Castillo contrató al español, según ellos, contrató a varios individuos de inteligencia, un ex agente de la Marina, contrató, y van a hacer aparecer seguramente que contrató a varios venezolanos más del gobierno de Maduro, lo puso a Raúl Alfaro en la Comandancia General de la Policía. Todo esto que están creando paso por paso y que ahora lo están acelerando, los Harvey Colchado y las Patricia Benavides, ¿es para llegar a qué? Es para llegar a demostrar la tesis del delito de rebelión, que había toda una estructura, una organización criminal, y que estos estaban contra el Estado de Derecho, que ya habían órdenes para matar a tal persona, a la otra persona, desaparecer a la fiscal, pobrecita ella, y que todo el principal responsable es Pedro Castillo. Así es como están armando la estructura, ¿no? Sin embargo, esa mafia y la prensa basura misma nunca señaló nada en su momento de los verdaderos operativos de inteligencia con varios millones de dólares de por medio que, por ejemplo, lideró Alan García Pérez. Y por mostrar un solo ejemplo, ¿no? Allá en su segundo gobierno, con ese sistema de espionaje en el cual no solamente se espiaba a los delincuentes narcos, a los cuales después él salvó, previo pago de jugosas coimas, sino también a sus opositores políticos que fueron intervenidos telefónicamente durante horas de horas para grabar sus conversaciones. Nos estamos refiriendo al equipo llamado Constelación, equipo de alta tecnología que también fue actualizado en la gestión de Ollanta Humala. Equipo de tecnología que se encargó el mismo Julio Guzmán, que en ese tiempo era un secretario de la PCM, para poder modernizar el sistema de espionaje del Estado colonial peruano. Todos estos truhanes mencionados, Ollanta, Alan García, Julio Guzmán, son parte de la misma mafia y se han valido y se quieren seguir valiendo del Estado para continuar sus crímenes, siempre con la bendición y el aval de Washington. Ahora, con este equipo de que se quiere adquirir o que quiso adquirir o que lo habrá visto en algún catálogo alguien por ahí, el equipo Pegasus, se quiere hacer creer que Pedro Castillo tenía en realidad la estructura para poder implementar su dictadura, su autogolpe. Nada de eso, ¿no? Nada de eso, porque bueno hubiera sido que el presidente Pedro Castillo, como vuelvo a repetir, lo hubiera ejecutado todas estas acciones militares, estratégicas, de inteligencia, las hubiera iniciado desde el primer día. Pero por muchas razones se demoró. Ahora, pasados los años y después del golpe de la dictadura actual, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se nos pretende hacer creer que la historia fue al revés. Y al Pedro Castillo, que siempre han considerado de tonto, de muy estúpido, ahora lo ponen, para este caso lo ponen como gran inteligente, gran hábil, gran audaz, organizador, que ya estaba avanzando varias cosas, ¿no? O sea, ya no le sirve la figura del Pedro Castillo estúpido, ahora le sirve la figura del Pedro Castillo que era un genio, un estratega militar que ya estaba avanzando varias cosas en el campo de la inteligencia. Amigos de Ágora Popular, lo que vamos a ver a continuación en estos próximos días es que la dictadura va a seguir cometiendo más errores y el rollo del no ha habido, porque no se sabe dónde está, al menos hasta ahora, el comandante general de la policía, Raúl Alfaro, lo van a perfeccionar. Así como hoy día ya no se habla nada de Carolín López, que era en su momento colaboradora eficaz. La pregunta es, ¿por qué no sigue hablando ella si ella tenía información exclusiva? ¿Por qué no están utilizando ya a ella? Porque no tenía nada, solamente era un globo inflado, nada más. Ahora lo mismo con Raúl Alfaro, no hay nada, pero van a ver ustedes cómo van a hacer aparecer todo a partir de allí.
Señalarles también que como la dictadura que es de la cual es parte el Congreso, los militares en retiro y los militares en actividad del Comando Conjunto siempre están teniendo ellos sus graves disputas en donde se están sacando ojos y todo lo demás. Hay momentos en que negocian. Hay momentos que tienen que ponerse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, también ellos caen más rápido. Entonces, los militares en retiro del Congreso no quieren adelanto de elecciones, no quieren. Los militares en actividad tampoco, pero en estos últimos se ha abierto una grieta, porque Manuel Gómez de la Torre sigue pensando que tiene una figura incólume, impecable. ¿No ves que no ha salido casi en ningún medio de comunicación estos últimos años, salvo cuando portó los mandiles rosados? Manuel Gómez de la Torre quiere llevarse bien con la dictadura mundial, con los amos del mundo, porque eso del mandil rosado es parte de la estrategia de los amos del mundo. Entonces, Manuel Gómez de la Torre tiene un nexo fuerte con el exterior, claro que sí. Y si negocia bien con los amos del exterior, Manuel Gómez de la Torre puede ser el próximo presidente. Claro, estamos hablando de la dictadura, ¿no? La próxima cabeza de la dictadura que gobierne nuestro país, que le van a dar la carátula de presidencia interino, presidente de transición, le van a dar esa carátula, porque eso es lo que quiere Manuel Gómez de la Torre con los operadores que ya ha enviado bastantes veces, hasta el mismo Ágora Popular y el último a través de Antauro Humala. Bastantes veces envió sus operadores, pero no se va a quedar ahí. Manuel Gómez de la Torre tiene que avanzar. Y entonces, pero tiene que negociar primero con los amos del mundo, con Washington, porque nada se hace sin recibir la autorización de Washington. Eso, hermanos, por ahora es real, métanselo en su cabeza, por ahora, hasta que caiga el gobierno de Estados Unidos, porque va a caer también de la guerra civil que vienen viviendo en estos momentos. ¿No cree que en Estados Unidos haya guerra civil? Sí lo hay. Lo que no están siguiendo las noticias de Estados Unidos, bueno, hay que decirles que Estados Unidos está viviendo un clima de guerra velada en estos instantes. Hay una muestra de esa guerra velada son los continuos sabotajes que se están llevando adelante a través del descarrilamiento de trenes, donde por desgracia caen algunas sustancias tóxicas al medio ambiente, pero que mayormente son controladas. ¿Por qué se están descarrilando los trenes en menos de 3 meses? Se están descarrilando bastantes trenes en el sistema de transporte norteamericano. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Porque todos los que manejan los trenes son personas incapaces. Por supuesto que no. Allí hay una guerra continua donde se están saboteando unos a otros. Los que están momentáneamente en el gobierno de Estados Unidos bajo la Corporación Militar Industrial y otro sector de militares patriotas que quieren tomar el poder por completo. Esa es la guerra, en resumen, en Estados Unidos. Y parte de esa guerra es la orden que han dado para meter preso a Donald Trump, que si no me equivoco va a ser el día de mañana. Pero también es parte de una cuestión mediática, ¿no? Porque está bien difícil que lo metan preso al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero se lo señalo porque en Estados Unidos, en los amos del mundo o el principal brazo de los amos del mundo, como es la Corporación Estados Unidos, las cosas no están bien. Entonces eso se trasluce aquí en el caso de Perú y de todos los países del mundo. Aquí en Perú también en las Fuerzas Armadas hay los militares que esperan que gane el sector de la corporación militar, que son los globalistas, y también hay otro sector de militares, aunque sean una mínima minoría, pero también hay otro sector de militares que están esperando que venzan los patriotas norteamericanos. Y bueno, parte de esa guerra se trasluce aquí con las actuaciones del Congreso, dentro de las bancadas parlamentarias que están más perdidas en este asunto y sobre todo las Fuerzas Armadas Nacionales. Amigos de Ágora Popular, esta situación, como señalaba en otro video, es un ajedrez complicado, es cierto, pero con paciencia se puede entender todo, con bastante paciencia. Los países son
solamente brazos ejecutores de los verdaderos amos del mundo. Por siempre nos han enseñado, ¿no?, en las mismas clases políticas sobre el imperialismo, ¿no es cierto? Pero el imperialismo norteamericano, que todavía sigue siendo poderoso en sus fuerzas, en sus armas y todo lo demás, el imperialismo norteamericano solamente es uno de los brazos ejecutores de esas fuerzas poderosas que gobiernan el mundo hasta el momento, porque también le llega a su final. La corporación de Estados Unidos va a llegar el momento que se va a transformar en la República Restaurada de Estados Unidos. Cuando esto suceda, caen todas las economías del mundo y por supuesto que ya ustedes saben lo que está pasando con los bancos. Eso también es algo real, es algo que algunos están distorsionando, pero sí obedece a una realidad. Los bancos están quebrando y lo que está pasando con ese banco suizo solamente es el principio nada más de la caída del sistema. Ya no es una cuestión meramente política, es una cuestión ya económica. Entonces, el imperialismo siempre ha sido económico y uno de sus centros de poder ha sido Estados Unidos, pero no ha sido el único. Estados Unidos, los europeos, las monarquías que gobiernan Inglaterra, Francia, Italia, el Vaticano y todos los demás son parte de la misma dominación mundial. Y en nuestro Perú, lamentablemente somos muy dependientes del desarrollo de esa guerra que va a finalizar de todas maneras en el aspecto mundial y que lo vamos a vivir también aquí en nuestro querido Perú, porque somos parte, queramos o no, del sistema global. Pero debemos rebelarnos y estamos llamados a rebelarnos al globalismo que solamente busca de nosotros convertirnos en meros sirvientes de su dictadura tecnológica. A eso tenemos que aspirar, a independizarnos de ese sistema de esclavitud brutal, global, que se viene viviendo. Todo político que aparezca en la palestra, amigos, todo político que aparezca en la palestra, si no tiene la comprensión de esta guerra mundial, tecnológica, económica, militar, que se viene viviendo entre el globalismo y los patriotas a nivel mundial, ese líder político que no sepa eso, simplemente no es nada y nos quiere engañar con las cuestiones de izquierdas y derechas que ya no son reales en estos momentos, más que para identificar a ciertos grupos como los fujimoristas, como los de Renovación. Pero en el Congreso, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Acaso no se están dando la mano, se están abrazando, se están poniendo de acuerdo para sacar leyes, las llamadas izquierdas y las llamadas derechas? No lo estamos viendo. El mayor ejemplo de eso es esta ley, la llamada ley del control de los medios de comunicación, donde están aumentando las penas para los que difamen o calumnien a las autoridades y a cualquier otro ciudadano. Claro que a ellos no les interesan los ciudadanos, solamente les interesan que ellos, que los congresistas o como cualquier otra autoridad corrupta, cuando recibe el ataque de cualquier sector de la prensa, ellos lo que quieren es el poder de contrademandar por difamación. Y cuando han aumentado la pena a 4 años, porque esa es la ley que están sacando, aumentar a 4 años, la cárcel ya no sería solamente una cuestión de titular, sino sería cárcel efectiva, porque de 4 años para arriba ya es cárcel efectiva. Entonces, esto es el mejor ejemplo de la pelea que hay entre el Congreso contra la prensa basura. Están en guerra. En medio de este desorden, de esta guerra, de unos contra otros, de ambos sectores de la misma dictadura, es que nosotros como pueblo podemos comprender por dónde van los vientos. Y es hora de que nosotros tengamos nuestra propia agenda como pueblo. Eso es lo que venimos repitiendo aquí en el Ágora Popular desde un principio. Y que el pueblo hoy ya se concientizó con respecto a la necesidad de la Asamblea Constituyente, cosa que hasta hace años atrás no había ese grado de conciencia, pero vemos que se avanzó en ese grado de conciencia. En el 2020, 2021 también se avanzó en un grado de conciencia más fundamental.
de que nosotros, el pueblo, somos el poder y las instituciones supranacionales de la ONU y todos los que están dentro de la ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OMS, UNICEF, son instituciones de esa dictadura mundial. Con lo que nos han hecho el 2020-2021, que ya ustedes saben, son cosas que hemos aprendido y que hemos aprendido como pueblo en el camino. Y que lo hemos vivido porque nos han querido quitar nuestra economía, nos han querido quitar nuestra libertad. Ahora somos parte de ese mismo intento, pero a través de la dictadura de Boluarte, que en esta etapa están en grave contradicción con sus amos mundiales. Lo bueno de todo esto es que estamos aprendiendo las manifestaciones de ese poder oscuro. Y lo estamos aprendiendo porque se está agrietando, se está desmoronando y va a terminar por caer por completo. Esperemos, amigos de Ágora Popular, las noticias que vengan sobre Raúl Alfaro. Hay bastante información, por supuesto. El comandante general de la Policía Nacional es clave para que la dictadura continúe, siga con sus artimañas o también caiga en una seria contradicción y grave escándalo. Esto se va a tener que resolver en las próximas horas y en los próximos días. Hermanos, compartan este video, esta transmisión en vivo. Compártanlo, hermanos de Ágora Popular. Su servidor Raúl Adolfo Arias Ramos, periodista, está agradecido con todos ustedes. Gracias, amigos. Seguiremos enfrentando esta situación. No nos retiramos, no nos escondemos, siempre estamos aquí dando la cara. Somos el Ágora Popular. Viviremos y venceremos. Buenas tardes. Entran en desesperación. La fiscalía ya no sabe qué hacer para probar el supuesto delito de rebelión que cometió el expresidente Pedro Castillo. Y como no hay pruebas que los ayuden, han decidido fabricarlas y sembrarlas en la casa del comandante general de la Policía Nacional, a quien ya han empezado a perseguir y asociar con el español. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del periodista Raúl Arias? ¿Crees que el comandante Raúl Alfaro se venda a la fiscalía y ayude a hundir al maestro Chotano? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.